Hola, mi nombre es Karen Shirley Ortega López, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Yo pertenezco a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y de Negocios y en esta ocasión yo les voy a dar a explicar cómo desarrollé la tarea 3 de la materia de pensamiento lógico matemático, en el cual trabajé el tema de la aplicación. Listo, entonces les voy a explicar cómo realicé esta actividad. En este caso solamente se me especificó explicar el ejercicio 4, ¿vale? Entonces aquí ya nos están regalando una información clave para el desarrollo, muy importante. Entonces vamos a leerla y dice: en búsqueda de nuevas estrategias en la modalidad de las principales ciudades del país, se desarrolla un muestro de los principales medios de transporte testeados en una hora a 600 personas con los siguientes resultados. Entonces tenemos que el transporte masivo, tenemos las plataformas, dentro de estas plataformas se encuentra el taxi, el Uber, el Didi, etc. También tenemos el medio de transporte de medios individuales, como la moto, la bicicleta y así. Ya acá ya nos están especificando cuántas personas utilizan alguno de estos medios de transporte. Entonces nos dice que 245 personas prefieren utilizar transporte masivo, 250 personas prefieren utilizar plataformas de transporte, 75 personas prefieren utilizar transporte masivo y medios individuales, 150 personas hacen uso de medios individuales únicamente, 115 personas hacen uso de plataformas únicamente, 600 personas participan en el muestreo de medios de transporte, 90 personas hacen uso de medios individuales y plataformas y 65 personas hacen uso de los 3 medios de transporte simultáneamente. Lo siguiente que nos pide es representar toda esa información que está acá en un diagrama de Venn-Euler. Entonces, yo ya lo tengo desarrollado acá, pero les voy a explicar cómo lo hice, ¿ok? Entonces sería de la siguiente manera. Nos dice que 200, empecemos desde acá abajo. Nos dice que 65 personas hacen uso de los 3 medios de transporte simultáneamente. 65, esto es muy clave porque ya nos están dando algo preciso. ¿Ya? Entonces 65 personas hacen uso de 3 medios de transporte. Entonces vamos acá a este diagrama de Venn-Euler que tengo realizado ya acá. Tenemos el conjunto de transporte masivo, el conjunto de plataformas y el de medios individuales. Nos están diciendo que 65 personas hacen uso de los 3 medios de transporte. Entonces, ¿dónde se unen los 3 conjuntos? Se une aquí, en esta partecita. ¿Por qué? Porque pues agarra tanto como parte del conjunto de plataformas, agarra parte del transporte masivo y agarra medios individuales. Entonces, aquí quiere decir que estas personas utilizan tanto como plataforma, medios individuales y transporte masivo. Usan las 3 medios de transporte. Entonces, por eso lo ubiqué aquí en este punto. Lo siguiente que nos dice es 90 personas hacen uso de medios individuales y plataformas. Volvemos nuevamente acá. Nos dice que medios individuales, aquí tenemos el conjunto de medios individuales y plataformas. ¿Listo? Entonces, ¿dónde utilizan las personas estos dos? En esta parte. Entonces, como ya tenemos 65, ¿cuánto nos falta para llegar a 90? Ya sabemos que es 25, entonces por eso lo puse aquí, 25. Y la suma de estos dos nos da un total de 90. Entonces eso quiere decir que en esta parte ya está bien, ya la solucionamos. Son 90 personas exactamente que utilizan tanto medios de transporte como plataformas. Continuamos. Nos dice 115 personas hacen uso de plataformas únicamente. Esto también es clave, muy importante. 115 personas hacen uso de plataformas únicamente. ¿Dónde tenemos el conjunto de plataformas? Aquí. Y como nos dice, únicamente quiere decir
que no utilizan ni transporte masivo ni medios individuales. ¿Y donde no se juntan ninguno de los demás conjuntos? En esta parte. Entonces yo por eso lo ubiqué en este punto. ¿Ya? 115, ya lo tenemos ubicado acá. Luego nos dice 150 personas hacen uso de medios individuales únicamente. Es el mismo proceso. Nos ubicamos en el conjunto de medios individuales y miramos dónde no se juntan con los demás conjuntos, ¿ya? Entonces, pues en esta parte, pues ya lo ubiqué, sería aquí ubicaríamos los 150 personas. Continuamos y nos dice 75 personas prefieren utilizar transporte masivo y medios individuales. Entonces, ¿dónde está el conjunto de transporte masivo? En esta parte. Y el de medios individuales en esta parte. ¿Y en qué parte se juntan los dos conjuntos? O sea, que utilizan ambos. Aquí, en esta parte. Como ya tenemos 65, ¿cuánto nos falta para llegar a 75? Pues 10. Entonces, por eso lo ubiqué aquí. Entonces la suma de estos dos nos da 75 y esto quiere decir que está correctamente ubicado. Continuamos y nos dice 250 personas prefieren utilizar plataformas de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de todo esto que es el conjunto de transporte masivo, perdón, me equivoqué. 250 personas prefieren utilizar plataformas de transporte. Entonces, aquí nos ubicamos en el conjunto de plataformas. Entonces, ¿qué quiere decir que 250 personas prefieren utilizar medios de transporte? Quiere decir que la suma de todo esto que hace parte del conjunto me tiene que dar 250. Y lo mismo acá, que nos dice 245 personas prefieren utilizar transporte masivo. La suma de todo el conjunto de transporte masivo me tiene que dar 245. Y con eso terminamos la primera parte. De este modo yo realicé el diagrama de Venn. Continuamos con la siguiente pregunta que nos dice ¿cuántas personas prefieren usar solamente transporte masivo como medio de transporte? Entonces vamos a ver ¿cuántas personas prefieren usar solamente transporte masivo como medio de transporte? Esto quiere decir que no utilizan ni plataformas ni medios individuales. ¿Y dónde es la parte que no se juntan con los demás conjuntos? Aquí, en esta parte. Entonces, bajamos, yo ya tengo solucionado aquí. Y mira, ¿cuántas personas son las que solo utilizan transporte masivo? 125. Entonces, como respuesta, 125 personas prefieren usar solamente transporte masivo como medio de transporte. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuántas personas usan el medio de transporte masivo y plataformas, pero no hacen uso de medios individuales? Entonces vamos acá, vamos al conjunto de transporte masivo y al conjunto de plataformas. Pero como nos dicen transporte masivo y plataformas, sería colorear esta parte y esta parte de acá. Porque no nos están diciendo unión, sino transporte masivo y plataformas. Si dado caso fuera unión, se coloreará todo esto. Ya. Pero nos están diciendo, pero no medios individuales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente se va a colorear esta parte. ¿Por qué? Porque esta parte de acá ya hace parte del conjunto de medios individuales. Entonces, solamente sería de colorear esta parte de aquí y esta parte de acá. Bajamos, yo ya tengo dada la solución acá en el diagrama. Entonces, sumamos este con este y nos da un resultado de 240. Y como respuesta, 240 personas usan transporte masivo y plataformas, pero no hacen uso de medios individuales. Continuamos con la siguiente pregunta y nos dice, ¿cuántas personas no usan ningún transporte de los mencionados en la encuesta? Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Simplemente hacemos una suma de todos los valores que ya tenemos en los conjuntos de transporte masivo, de plataformas y medios individuales. Hacemos una suma y luego miramos la diferencia. Entonces, al sumar todos estos valores nos da un total de 535. Y como ya sabemos, la encuesta se realizó a 600 personas.
Entonces, 600 menos 535, que es el total del conjunto, me da un total de 65. Entonces, como respuesta, en total son 65 personas que no utilizan ningún medio de transporte. Y eso es todo. Con esto finalizo mi explicación de cómo desarrollé el ejercicio 4 de la tarea 3 de la aplicación de la teoría de conjuntos. Muchas gracias.